¿Qué le pasó a Sancor? Era la gran empresa láctea argentina y ahora no es ni la sombra de eso. ¿En qué momento es que se vino abajo? Llegó a recibir casi 5 millones de litros de leche por día y tenía 18 fábricas en el país. Pero hace años entró en una crisis que dura hasta hoy. Ahora recibe solamente un 10% de eso y tiene solamente 5 plantas funcionando. Tuvo que vender un montón de negocios para poder seguir a flote. Incluso muchos productos que ven hoy con marca Sancor ya ni siquiera son de ellos. Acá les voy a contar toda su historia, desde cómo llegó a convertirse en un gigante del negocio lácteo y qué le pasó para hoy no estar ni siquiera en el top 10 de la industria. Quédense porque hay mucho para analizar. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Sancor. ¡Vamos! Literalmente Sancor era la empresa láctea más grande de la Argentina. En 1995 dominaba el negocio con una recepción de 4,6 millones de litros de leche por día y 22% del mercado. ¿Quién no se compró un dulce de leche marca Sancor, una manteca, un Sancor BB3? Hasta mayonesa tenían, mayonesa. Pero el último informe del sector dice que está 12 en el ranking, con menos de 500.000 litros diarios y apenas un 1% del negocio. Desde 2017 entró en una crisis que todavía hoy no saben cómo resolverla. ¿Qué pasó en estos más de 20 años para llegar a una situación así? Bueno, para eso tenemos que repasar toda su historia, desde sus inicios en los 30 como un proyecto cooperativo, su gran crecimiento en los 90 con alianzas, fábricas, exportaciones y por supuesto sus distintos golpes desde 2001 hasta ahora. Como les dije, hay muchísimo por recorrer, así que mejor arranquemos por el principio. La semilla de la compañía la plantó Juan Bautista Vicente Mitri, que es considerado uno de los pioneros dentro del cooperativismo en Argentina. Él era un hijo de inmigrantes italianos que trabajaban la tierra en Santa Fe y cuando su padre murió, él se hizo cargo del negocio. En Sunchales, la zona centro de Santa Fe, había muchos tambos que producían manteca y caseína, que después le vendían como materia prima a las fábricas para producir manteca. Ellos recibían un margen muy chiquito, mientras que las fábricas, los industriales, tenían un precio un poco mejor por el producto final. Mitri entonces decidió que había que armar una cooperativa, entonces se subió al sulky y fue recorriendo kilómetros convenciendo a todos uno por uno. Y en 1929 formaron la cooperativa de tamberos de Sunchales, que era conocida como la número 1 porque fue la primera. Un año después ellos dicen: che, ¿qué onda? Estos locos se están llevando todo y nosotros somos los que producimos la materia prima. ¿Por qué no también empezamos a hacer manteca? Así fue que Mitri agrupó a otras cooperativas de Santa Fe y Córdoba y en 1938 armaron una gran cooperativa para justamente producir manteca. Al principio la empresa se llamaba Cooperativas Unidas Limitada Fábrica de Manteca, pero al poco tiempo se dieron cuenta que necesitaban un nombre un poco más marketinero y en 1942 es que la rebautizan Sancor por Santa Fe, Córdoba. Con esa fábrica de manteca inaugurada en 1940 arranca lo que fue el primer gran crecimiento de Sancor. Para esa época ya existían otras empresas lácteas importantes en Argentina, como la Martona o la Serenísima. Pero Sancor emprendió una expansión industrial muy grande en las décadas siguientes. A la que ya tenían le sumaron otra fábrica de manteca en Córdoba para poder exportar en 1943. Ese mismo año abrieron una planta de dulce de leche en Santa Fe. 4 años después, en el 47, abrieron un depósito en Galvez con capacidad para madurar 2 millones de kilos de queso. A esto le sumaron en el 62 el negocio de leche pasteurizada, en el 63 el de leche en polvo, en 1970 todo el negocio de yogures, flanes, postres tipo Sancorito. Ya en los 80 compran la leche Las Tres Niñas en 1984 y abren una filial en Brasil en 1986. Y cumplen 50 años en 1988 autoproclamándose como la empresa láctea más grande de Latinoamérica. O sea, medio siglo después no solo eran la empresa más relevante del rubro en la Argentina, sino en la región. Entonces entramos en los 90, que es el periodo de consolidación como líder, pero también de los primeros síntomas de crisis.
Los 90, época del pizza con champagne, las Ferraris, el 1 a 1 y el gran crecimiento del consumo de leche. Los datos per cápita de la época dan picos de 210, 220 litros por año, mientras que ahora no llegan a 190. Había el triple de tambos de los que hay ahora y además la tasa anual de crecimiento del sector era de 7,2%, o sea, 15 veces más que la tasa anual de crecimiento post-crisis de 2001. Bueno, obviamente que todo esto favoreció a Suncor, porque con los años había desarrollado una mega estructura. Había consumo, había producción y ellos tenían la capacidad para procesarlo. En esa época llegaron a ser la empresa que más leche recibía, con casi un cuarto del negocio. Debajo, con un 30% menos, estaba La Serenísima, o sea, había una gran diferencia. Envalentonada por todo esto, Suncor salió a emitir deuda por 200 millones de dólares entre inversores locales y de afuera. Me metí en el archivo del sitio web de Suncor y a fines de los 90 decían que tenían 18 fábricas en el país. No solo hacían lácteos, porque también hacían jugos, mayonesa, tapas para empanada, pastas, helado. Habían sacado hasta una línea de cereales con leche y un quesito tipo Adler para salir a competirle. Era el principal productor de quesos y manteca del país. Facturaba más de 1.100 millones de dólares por año. Exportaba también a Holanda, a Francia, a Alemania, a Japón. Sin embargo, la crisis económica de 2001 y la salida de la convertibilidad en 2002 le dieron su primer gran tropiezo. La recesión económica desplomó el consumo y además Suncor tenía una regia deuda en dólares. Así que la empresa contrató a Jorge Strica, que era un ex Molinos Río de la Plata, para que le diera a la compañía un funcionamiento más de empresa de consumo masivo. Hubo recorte de plantilla, ahorro de costos y además renovaron gran parte de la cúpula directiva con gente especialista en el mercado de los alimentos. Pero al mismo tiempo empezaron a llegar las grandes lácteas internacionales, aprovechando que había operaciones baratas para hacer acá. En los 90 vino Danone, en 2003 la canadiense Saputo compró la Paulina y en 2006 la francesa Savencia se quedó con Milkout, que además ya tenían los quesos Adler. Entonces, mientras buscaba reestructurar su deuda, Suncor empezó a hacer alianzas para salir a competir. La más importante fue la de 2004 con Nestlé y Fonterra para unir sus negocios de frescos, desde Jimmy, Sancorito, Petit, Shox, Mendicrim. Todo esto para hacerle frente a Danone, que se había unido con Mastelone para hacer ese negocio. Después, en 2009, Suncor termina comprando toda esa alianza y quedándose con las marcas que les mencioné recién. De paso, si quieren saber la historia de Mastelone y La Serenísima, tengo un video sobre eso que se los voy a dejar por acá arriba para que lo vean después de esto. Sin embargo, todo esto no le alcanzaba a Suncor, que necesitaba una inyección fuerte de plata. Ahí apareció en escena Adecoagro, que le propuso comprar un 62% de la empresa y llegaron a firmar un preacuerdo. Pero el gobierno argentino les acercó otra propuesta. En diciembre de 2006, después de semanas de negociaciones, Suncor firmó un acuerdo con Venezuela a cambio de 80 millones de dólares que la empresa le iba a pagar con leche en polvo. El compromiso con el gobierno de Hugo Chávez era mandarle producción durante 15 años por un total de 90.000 toneladas. Esa guita los ayudó a reestructurar la deuda a finales de 2008, pero las cosas no salieron del todo bien. Entre 2006 y 2015, Suncor perdió plata en 6 de los 10 balances. Encima hubo inundaciones en Santa Fe que les tiraron para abajo un 50% de la producción y el tarifazo eléctrico le subió un montón los costos. Entonces empezó a deberle guita a los tamberos y los que no pertenecían a la cooperativa dejaron de entregarle leche. Por lo que se quedó con una estructura enorme que procesaba muchísimo menos y por lo tanto era ineficiente. Igualmente, su gran problema también era Venezuela, que tenía su propia crisis económica y empezó a atrasarse con los pagos. En marzo de 2017, Suncor le reclamaba al gobierno de Nicolás Maduro una deuda de 70 millones de dólares, aunque Venezuela decía que era la mitad, pero bueno, igual era un montón de guita. Todo esto junto llevó a que Suncor cerrara todas sus fábricas y sus productos dejaran de aparecer en las góndolas por un tiempo. Para solucionar este problema salió la idea de lo que se llamó como el Plan Suncor. ¿En qué consistía este plan? Bueno, básicamente en reducir la estructura vendiendo plantas y negocios, también reducir lo que era el bono
de los trabajadores y también una parte de ayuda del Estado. Ya en 2015 la empresa había vendido todo su negocio de frescos y congelados a Vicentín por 100 millones de dólares. Es decir, el sancorito, las gelatinas, los flanes, la lechelita, el Shox, todo eso dejó de ser de Sancor. Y en 2018 volvió el perro arrepentido a negociar con Adecoagro, que le compró algunas de sus fábricas y la marca Las Tres Niñas por 45 palos verdes. Se desprendió también de la fábrica de quesos duros en Coronel Moldes, también vendió la planta de aderezos y Roemers, el laboratorio, se quedó con Sancor BB3. Otros negocios directamente los descontinuó, como el de leches refrigeradas, para enfocarse más en negocios de mejor margen, como la manteca, los quesos o el dulce de leche. A pesar de todo este plan, Sancor todavía no pudo salir de esta maraña de deuda. Hace poco hubo un plan para armar un fideicomiso en el que iban a participar varios empresarios, pero al final se cayó todo. Y en el último tiempo también estuvo en un gran conflicto con Atilra, que es el sindicato de trabajadores, con frenos en las plantas, baja de producción, pérdidas, que la verdad no sé cuándo va a salir ni cómo va a estar actualizado el caso a este momento cuando salga el video, así que si quieren googleen Sancor y van a ver las últimas noticias. En una nota del Cronista de diciembre de 2023 se decía que Sancor necesitaba por lo menos un aporte de 200 millones de dólares para poder sacar a flote a la compañía. Además, la caída del precio internacional de la leche tampoco ayudó a poder al menos rascar algo con, no sé, una exportación, porque pasó de un pico de 5.100 dólares la tonelada en 2013 a menos de 2.000 en 2016. Ahora bien, ¿qué quedó de Sancor hoy en día? De toda esa mega estructura de 18 fábricas, hoy solamente quedaron 5 plantas, porque la sexta la cerró en noviembre de 2023. Más allá del dulce de leche, la crema, la manteca y algunos quesos, hoy sus dos marcas más importantes son Mendicream y Quesabores. El resto que ven Sancor, que dice marca Sancor, como le dije, de los postrecitos, por ejemplo, bueno, no es de ellos. Entonces, un resumen, ¿cuáles fueron los principales puntos de esta crisis? Primero, la deuda con Venezuela, con ese plan que se firmó en 2006. Después, la caída del precio internacional de la leche y el control de precios también en el mercado interno. A esto se le sumó también el aumento de tarifas y las inundaciones que hicieron caer la producción. Y todo esto lo coronó con la estructura gigante que tenía y lo poco que procesaba. Más algunos temas de mala administración a nivel gerencial que me han contado, por ejemplo. ¿Cuál es el próximo paso entonces? Bueno, ellos están buscando algún socio que pueda aportar capital. Otra alternativa es separar los negocios y encontrar socio o comprador para cada uno, pero no todo junto. Pero bueno, esta historia se sigue escribiendo al mismo tiempo que nosotros la estamos contando, así que veremos cómo termina. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo si de alguna manera quieren colaborar con este canal. También pueden mandar un cafecito, no me acuerdo cuánto es el cafecito, pero va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!